Muy buenas a todos. En esta ocasión les traigo un video sobre la historia de la memoria RAM. Y con este video damos comienzo a una nueva sección del canal que se llama Componentes de nuestra computadora. Su historia. Así que hoy en día vamos a comenzar con la memoria RAM. Junto con mi compañera Oriana Artiles y yo, Franco Soler, vamos a explicarles qué es la memoria RAM, sus tipos, sus velocidades, sus diferentes tamaños, capacidades, también su historia, que es muy importante eso. Cómo empezó todo, de dónde proviene la base de la estructura de las computadoras para que luego surjan las memorias RAM y todo lo que conllevó su evolución también. Bueno, para entender un poco más a detalle hay que entender primero los comienzos, la base, sobre cómo luego se desarrolló la idea de la memoria RAM. Para eso hay que remontarnos a 1947, cuando se inventó la arquitectura de John von Neumann, que claramente fue inventada por esta persona, que es el genio que diseñó la arquitectura de las computadoras de hoy en día. Esta persona nació en 1903 y fue de todo, fue un matemático estadounidense que contribuyó ampliamente en varias ramas de la ciencia, en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, y por parte de la computación también hizo varias cosas muy importantes, así como también ayudando en el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue, gracias a un equipo de los mejores de Estados Unidos, concluyó con la producción de las primeras bombas atómicas, que fueron las responsables del final de la Segunda Guerra Mundial. Retomando la arquitectura, esto fue un modelo que hacía posible la ejecución de distintos programas que previamente se podían almacenar en la memoria de la computadora, y es la implementación de la máquina de Turing, es decir, una idea basada en un modelo anterior de su colega y amigo, que fue Alan Turing, que en 1936 publicó un artículo que influenció ampliamente a su amigo John. Y en este texto el matemático inglés describió una máquina teórica que tenía una memoria infinita, en la que era posible almacenar tanto instrucciones como datos, lo que hacía posible justamente la ejecución de distintos programas. Acá, como ven, es la máquina de Turing universal, como se la llamó, donde vemos el esquema muy simple. Y gracias a esto fue luego que John von Neumann realizó un diagrama de bloques funcionales de la arquitectura propuesta por John von Neumann. Claramente este modelo es el que vemos hoy en día en nuestras computadoras. Propone la utilización de una unidad de procesamiento, un CPU, que contiene una unidad lógica capaz de llevar a cabo cálculos matemáticos sencillos, un conjunto de registros que permite el almacenamiento temporal de datos y direcciones de memoria, y una unidad de control que se encarga de recoger las instrucciones desde la memoria principal, decodificarlas y ejecutarlas. Ya contada la base de la historia, podemos arrancar a mostrar la línea de tiempo de la evolución de las memorias RAM. Y esto comienza entre 1949 y 1952, cuando se desarrollan las primeras memorias, que son de núcleo magnético, y usadas en muchas computadoras hasta el desarrollo de circuitos integrados a finales de los años 60. En 1968 se patentó el primer chip de memoria RAM registrado por Robert Dennard, ingeniero de IBM. Era un chip original que consistía en un transistor y un condensador. Luego, en 1969, Intel lanza la SRAM, o memoria RAM estática. Es más rápida que la DRAM, pero mucho más cara y contiene menos información por unidad de volumen. Tenía un tamaño de 256 bits cuando se lanzó. En 1970 se comercializa la DRAM. Se preguntarán, ¿esa no es la que inventó Dennard en el 68? Sí, pero no se comercializó ni se conoció mundialmente hasta que Intel la lanzó en 1970. En 1983, One Laboratories crea el módulo SIM. Este módulo era un circuito impreso donde se montaban las memorias de RAM. Este motivo era porque las placas bases había que proteger la memoria, y como las anteriores RAM iban soldadas, era muy difícil de quitarlas sin causar daños. Entonces, de esta manera se colocaban y sacaban fácilmente. En 1992, Samsung introduce la SDRAM y SDR.
Hay que aclarar que los 90 fueron una época experimental en la informática. Hubieron tarjetas gráficas 3D, discos duros con más capacidad, microprocesadores más potentes, etc. En 1996 y 1997, Mitsubishi y Hyundai traerían al mercado memorias RAM SDR con un tamaño de 1 GB. Para aclarar, la SDRAM era un tipo de memoria sincrónica. Soportaba una frecuencia de hasta 133 MHz. Y la SDR, Single Data Rate, solo ejecuta una operación de lectura o escritura en cada ciclo de reloj. Eso significa SDR. Luego veremos la DDR, que eso viene en 1996. Nace el DDR, que quiere decir doble data por cada ciclo de reloj, doblando la velocidad de la memoria. El primer módulo tenía un tamaño de 64 MB y llegó a 1 GB en 1999. Las frecuencias iban de 133 MHz a 400 MHz, ya superando ampliamente la SDR y obviamente a su hermana anterior, la SDR. En 1999 Rambus lanza la RD-RAM y el módulo RIM. La R, que está al principio de la abreviación, se debe a su nombre de la empresa, Rambus. Ofrecía un ancho de banda de memoria teórica de 1.6 GB, la RD-RAM, y era mucho más cara que la SDRAM, de la cual hablamos anteriormente, la memoria sincrónica. De esta forma, a través de Rambus surgieron también los módulos RIM de RD-RAM. RD-RAM es como la memoria en general y RIM un modelo en particular de memoria RAM, que reensamblaban los módulos DIMM, Dual Inline Memory Module. En los años 2000, Sony y Toshiba lanzan la EDRAM, que es una memoria RAM que se integra en el mismo encapsulado del microprocesador. Como verán en la imagen, estaban integradas casi unidas, y esto permitía buses más anchos y unas operaciones con más velocidad. Esto tuvo mayor repercusión porque tuvo un objetivo claro: las videoconsolas. Se vio esta memoria en las PC2, en la Play 2, en la Xbox 360, PSP, GameCube, la Wii e incluso en el iPhone estuvo. Inicialmente empezó con 32 MB, pero NEC, otra empresa, llegó a fabricar esta EDRAM con hasta 80 MB. Con el recordado 2001, donde Samsung crea la memoria DDR2, que se comercializó a partir del 2003. Era una memoria SDRAM que venía en módulos DIMM, donde tenía una capacidad de hasta 2 GB y frecuencias desde 400 MHz hasta 1066. En 2005 es cuando se dan cuenta del problema, porque todo venía muy bien con la evolución, pero los juegos empiezan a requerir más requisitos de los que habían componentes. Entonces Windows XP ya se empezaba a quedar corto, porque los juegos pedían 64 bits, algunos, los más tops, y también pedían, por ejemplo, 4 GB o más de memoria RAM, por lo cual había que comprar módulos de 2 GB y tener varios slots en la placa base. Esto hizo a que ya se empezaran a ver problemas con los juegos y con los clientes, con los usuarios que pedían componentes más altos. Tal así que, bueno, en 2007 se comercializó, gracias a Samsung, la DDR3, que fue creada en 2005, pero recién salió en 2007, con una mejora radical. Módulos de 4 GB, 8 y 16 GB por unidad. La frecuencia hasta un máximo en las últimas versiones de hasta 2113 MHz. Pero todo lo bueno tiene su fin, porque en 2014 Samsung lanza la más conocida y utilizada actualmente, DDR4. Desde 2133 MHz hasta 4800 de frecuencia. Debido a su altísimo precio, un detalle es que hasta 2016-2017 era una memoria RAM que solo se veía en servidores. Luego se fue abaratando los costos para que todos los usuarios puedan acceder a ella. Por último, en 2019-2021, Samsung, Micron y Hynix fabrican DDR5, la última memoria RAM que hay, desde 3200 MHz hasta 8400 MHz. Es una locura. Obviamente esta última velocidad todavía no se ha visto, tampoco se ha visto su módulo de unidad de 128 GB como habían prometido, pero hasta ahora lo más comercializado es desde 8 GB hasta 64 GB por módulo.
habiendo de 8, 16, 32 y 64. Y el voltaje, lo más mínimo que hicieron, es de 1,1 voltios. Y la gran pregunta que se ronda por los foros y tal, donde se han lanzado por parte de las empresas indicios, es que DDR6 estará para 2029